¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Pues estamos comenzando nuestro libro, nuestra carta a los Gálatas. Hoy es nuestro primer estudio y dejamos por ahí una tarea que nos va a ayudar a tener un contexto muy útil de nuestra carta, por qué fue escrita, quién la escribió, a quién se la escribió y el propósito con el cual fue escrita. Y bueno, esto nos va a ayudar a poder interpretar pues, de una manera adecuada eh, las cosas que encontremos en la carta y también para poderla aplicar a nuestra vida pues de una manera correcta, de una manera acorde a lo que tenía la intención que tenía cuando fue escrita originalmente. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con una oración? Pidiéndole al Señor que bendiga este nuevo estudio que vamos a tener, que sea pues de bendición para nuestras vidas, que nos permita entender de una manera más clara la carta en general, que cuando la leamos tengamos una noción más clara de la situación en la que se estaba escribiendo y lo que estaba en juego, lo que se estaba enseñando. Entonces, ¿qué les parece si hacemos una oración para comenzar? Dios, gracias por la carta a los Gálatas. Sabemos que será de bendición para nuestras vidas porque la has incluido, Señor, en el canon de las Escrituras y tienes cosas en ella para nuestras vidas. Guíanos, danos sabiduría para estudiarla, para comprenderla, para abrazarla, creerla, Señor, y para ser edificados por medio de ella. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo. Amén. Muy bien, mis hermanos. Entonces vamos a leer los primeros 14 versículos que fue donde basamos la tarea que dejamos la semana anterior. Dice así, Gálatas 1:1, Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de qué tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aún nosotros o un ángel del cielo, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Muy bien, entonces en estos primeros 14 versículos basamos nuestra primera tarea y bueno, dejamos bastantes preguntas. Y todas estas preguntas nos van a ayudar bastante a poder identificar el contexto, la situación en la que fue escrita esta carta, ¿no? En primer lugar, teníamos por tarea buscar e identificar las palabras que más se repiten en este pasaje, en los primeros 14 versículos. Entonces ahí en pantalla puedes ver que tenemos apóstol, hombre, Jesucristo, Dios, gracia, evangelio, anunciar, anatema y judaísmo. Entonces, por ejemplo, hay 4 palabras que se repiten bastante, ¿no? Tenemos hombres, que se repite, u hombre, que se repite en los versículos 1, 10, 11 y 12, y se repite 7 veces. Jesucristo y Dios
se repiten 7 y 8 veces. Bueno, yo ya estoy considerando todos los versículos del capítulo, pero nosotros lo podemos hacer hasta el 15, no hay ningún problema. Y después tenemos evangelio, que se repite 5 veces. Hombre y evangelio serían dos palabras que se repiten mucho en los primeros 14 versículos junto con Dios o Jesucristo, y vamos a poner especial atención a estas 4 palabras. Recuerden, la repetición era un método se le conoce como hebraísmo. Era un método de enfatizar la importancia de un concepto. Entonces, si la idea del hombre y la del evangelio están repetidas tantas veces en nuestro pasaje, y bueno, obviamente la de Dios, quiere decir que nuestro tema principal o la idea principal de este pasaje tiene que ver mucho con estas cosas. Entonces, hermanos, Gálatas es una carta, y una carta está escrita por alguien y enviada hacia alguien más y tiene un propósito. Las cartas usualmente tienen 3 partes: saludo, cuerpo y despedida. Entonces hay que identificar estas 3 partes y evidentemente pues en los primeros 14 versículos seguramente vamos a encontrar la salutación. Así que, ¿cuál es el grupo de versículos que abarca la salutación? Los primeros 5 versículos. En los primeros 5 versículos vamos a encontrar quién escribe la carta y a quién se la escribe. Y entonces vamos a leer nuevamente Gálatas 1 y ahí vamos a identificar estas interrogantes. Fíjate cómo empieza Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces ahí ya tenemos quién está escribiendo la carta, quién se presentó diciendo yo soy el que está enviando la carta. Esa persona es Pablo, y no es cualquier persona, es un apóstol, ¿no? Y después dice el versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo. Pablo no está solo, sino que hay un grupo de fieles cristianos que está trabajando en el ministerio con él. Él, junto con este grupo, envían la carta. Y luego dice, y lo vemos ahí como en rojitas, a las iglesias de Galacia. Entonces Pablo les está escribiendo a cristianos de varias iglesias. Galacia ya no existe actualmente. Lo que sería hoy es toda esta zona de Turquía, en Asia Menor. Y Galacia era una extensión grande, hermanos. Era una extensión grande. Comprendía varias ciudades, varias comunidades, municipios, como tú le quieras llamar. Me gusta a mí hacer la idea o la comparación de como si dijéramos la laguna, ¿no? Y en la laguna tenemos Torreón, Gómez, Lerdo, San Pedro, Mairán, Chávez, Compuerta, Salamito, un montón de comunidades, y en muchas de esas comunidades hay una o más iglesias. Entonces, este señor, este apóstol Pablo, les estaba escribiendo a todas estas iglesias en esa región de Galacia. Y entonces, ya identificamos quién escribió la carta, ya identificamos a quién le escribió la carta, pues ahora debemos proseguir. ¿Cuál es el motivo por el que la carta fue escrita? Y bueno, vemos ahí los primeros 5 versículos y vamos a seguir leyendo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos los primeros 5 versículos y no encontramos un propósito. De hecho, los primeros 5 versículos es nada más una formal introducción. Pablo presentándose, escribiendo a quienes va dirigida la carta y haciendo pues una alabanza a Dios.
Pero en el versículo 6, hermanos, los siguientes 4 versículos, vamos a ver cómo empieza a expresarse este apóstol, el apóstol Pablo. Fíjate bien, dice ahí versículo 6. Estoy maravillado de qué tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces, rápidamente, después de que él ha saludado, se presenta y escribe a quién va dirigida esta carta, empieza el asunto de manera muy tajante, ¿no? Hace una salutación muy formal, pero después rapidito pasa al asunto por el que está escribiendo esta carta. ¿Cuál es la razón por la que la está escribiendo? Mira cómo se siente. Le estoy maravillado. ¿De qué está maravillado? De lo rápido que dejaron a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahí está el propósito de por qué está escribiendo esta carta. Porque esas iglesias de Galacia, habiendo conocido el evangelio, han decidido seguir otro diferente. Pero fíjate lo que dice el versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho y también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Entonces ya vimos cuál es el motivo por el que está escribiendo la carta. Pablo está preocupado porque este grupo de iglesias, son muchas personas involucradas aquí en una región grande, han dejado la fe verdadera por seguir algo más. Y quiero que sigamos leyendo en el versículo 10, porque es importante también lo que Pablo va a mencionar y nos va a ayudar a ampliar la idea del propósito por el cual está escribiendo esta carta. Fíjate, versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Ahora es muy interesante aquí, y si te fijas en pantalla puedes ver que la palabra hombre está muchas veces. Entonces Pablo empieza a hacer un contraste entre Dios y los hombres, entre el evangelio de Dios y el evangelio de los hombres. ¿De qué está hablando Pablo entonces? De que ellos dejaron la religión verdadera, el mensaje de salvación, por un mensaje de salvación hecho por hombres, y en específico se refiere al judaísmo. Es importante ver cómo Pablo está contrastando la idea de hombres y la idea de Dios, y por eso se repiten tanto estas palabras, porque nos lleva a notar, hermanos, en la exclusividad del evangelio. ¿Cuántos evangelios verdaderos hay? Uno solo. Si tú no crees este evangelio, estás creyendo algo más, estás equivocado, ¿sí? Muchas veces los cristianos quieren ser sumamente amigables y flexibles. Y dicen, no, está bien, tú puedes creer lo que tú quieras y eso te hace feliz, tú sigue tu corazón y todo va a estar bien. Pablo no les está diciendo eso. Pablo les está diciendo, si ustedes creen otro evangelio, sean malditos, aquel que lo enseña. Entonces, él está poniendo en evidencia que el evangelio es exclusivo. Hay uno verdadero, y lo que quiere decir que los demás son falsos.
Y después Pablo empieza a hablar acerca de su propia conversión, dando a entender que los evangelios falsos de los hombres no tienen poder. Y también está diciendo Pablo, por lo que podemos ver en Hechos, cuando se hace más, donde narra más específicamente su conversión, que el evangelio de Dios es fastidioso, es molesto a las personas, porque el evangelio de Dios busca la gloria de Dios, pero el evangelio de los hombres busca la gloria de los hombres. Muy bien, hermanos. Vamos a retomar el versículo 1, ya que hicimos una lectura superficial de los primeros 14 versículos, y únicamente esta tarde nos vamos a enfocar en la salutación. Ya repasamos un poquito, ya nos dimos una idea de cuál es el contexto, el tono en que está escrita esta carta, por qué se escribió, para qué, cuáles eran las circunstancias. Y entonces ahora vamos a empezar a ver algunos detalles de la carta, de la epístola. Entonces regresa al versículo 1. Pablo se presenta. Dice Pablo, apóstol. Y fíjate cómo luego empieza a nombrar la idea de hombres. Dice Pablo, apóstol no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Hermanos, Pablo tiene la costumbre de presentarse como apóstol, pero aquí en Gálatas, y lo puedes ver en otras cartas, porque Pablo escribió muchas cartas, pero aquí en Gálatas está siendo especialmente enfático. Él está diciendo que la autoridad con la que él escribe es una autoridad dada, otorgada por Dios mismo. Él no estaba siguiendo tradiciones, ni ideas humanas, ni religiones humanas. Él estaba cumpliendo una tarea dada específica y directamente por Dios. Hermanos, Pablo está diciendo, yo tengo autoridad no por quién soy yo, ni por las personas que están conmigo, sino porque Dios me ha enviado a hacer esta tarea. Lo que yo les estoy anunciando, lo anuncio de parte de Dios, y esa es razón suficiente para tener una autoridad al hablar. Ahora, hermanos, es muy interesante que Pablo se está presentando como apóstol. No se está presentando como otro ministerio dentro de la iglesia, no está diciendo predicador, evangelista, pastor, está diciendo que es apóstol. Y el ministerio de los apóstoles es el más grande que hay dentro de la iglesia. La Biblia enseña que la iglesia fue constituida, edificada, dice Efesios, sobre el fundamento de los apóstoles. El ministerio de los apóstoles fue clave para el desarrollo y el crecimiento de la iglesia. Dios usó a estos 12 hombres que él discipuló y llamó y envió para que la iglesia creciera más allá de las fronteras del Imperio Romano. Así que el ministerio del apostolado es un ministerio en el cual Dios llama directamente. Y una de las cosas que era clave para ser un apóstol era haber estado personalmente con Jesús. Cuando vemos a personas que se llaman a sí mismos apóstoles, es que pues realmente son charlatanes. Porque los discípulos de Cristo fueron los verdaderos apóstoles. Son apóstoles porque ellos estuvieron con Jesús. De hecho, Pablo en varias ocasiones tiene que defender su apostolado porque no cumplía con estas, aparentemente, con estas con requisitos, ¿no?, que necesitaba alguien para ser un apóstol. Él no fue parte de este grupo de los 12. Incluso, hermanos, cuando Judas muere
y eligen a alguien para reemplazarlo, y lo puedes leer ahí en Hechos 1:26, las personas no eligen, los demás apóstoles no eligen al nuevo apóstol que va a reemplazar el lugar de Judas. Ellos echan suertes para que sea Dios mismo el que elija a esta persona. Cuando hablamos de pastores y otros ministros en la iglesia, son comandados o son ordenados por las mismas personas de la iglesia. Pero el apostolado es un ministerio especial. Es un ministerio que es exclusivamente otorgado por Dios. El apostolado debe ser expresamente y directamente un llamado del Señor, pero que fue un ministerio específico durante un tiempo clave de la historia de la iglesia, cuando el fundamento sobre el cual se construye la iglesia necesitaba pues justamente ser construido, ser realizado. Por eso Pablo, hermanos, está contrastando la idea de que el llamado al apostolado es directamente de Dios y no de hombres. Por eso está constantemente mencionando a los hombres. Yo soy apóstol de Jesucristo, no por hombres. No fui con Bernabé y él me dijo, eres apóstol. No, ni siquiera fui con los otros apóstoles para que me dijeran, tú eres apóstol. Fue Dios mismo el que me llamó al apostolado y me ha perseverado en este llamado y en el ministerio que Él me dio. Hermanos, y para hacer todavía más enfática la fuerza, la autoridad con la que Dios lo ha llamado, Él dice apóstol, no de hombres, sino de Jesucristo y del Padre. Diciendo, si no es suficiente para ti que Cristo me haya llamado, sabe que el Padre también me llamó. Él es el que me ha llamado. Eso es lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. Pero no nada más eso, hermanos. Todavía hay un énfasis más grande. Porque dice, el que lo resucitó de los muertos. Entonces, si bien Cristo llamó a sus discípulos en su ministerio terrenal, a Pablo lo llamó después de su exaltación, después de su glorificación, cuando el Hijo vino a sentarse a la diestra del Padre, cuando todo le fue entregado a Cristo por el Padre, vino y llamó a Pablo al apostolado a los gentiles. Y es interesante, hermanos, porque después la iglesia avala el llamado de Pablo. No es la iglesia quien llamó a Pablo al apostolado, fue Dios mismo. Pero como la iglesia es la esposa de Cristo y ambas cosas concuerdan, lo que Él llama y a los que Él llama, entonces la iglesia, y por eso Él cuenta su historia, lo acepta y lo comisiona, y lo puedes leer después en Hechos 13, como la iglesia de Antioquía comisiona a Pablo al ministerio, avalando que realmente Dios lo ha llamado al apostolado y que ellos pueden ver en su vida las marcas de alguien que ha sido transformado por Dios y llamado por Dios para el ministerio. Y aún Pablo todavía hace más enfático esto, hermanos, en el versículo 2, porque él dice, y todos los hermanos que están conmigo. Pablo fue llamado por Dios, directamente por Dios, con poder, con autoridad. Pero, ¿sabes? Hay un grupo de cristianos fieles que hacen ministerio con él y testifican que Pablo verdaderamente es un siervo de Dios y están con él y trabajan a la par con él. Entonces podemos ver realmente un énfasis muy grande de la autenticidad, de la legitimidad del ministerio de Pablo
de su apostolado, ¿no? Y entonces esto nos ayuda a entender el contexto en el que fue escrito Gálatas, pero también el tono con el que Pablo va a hablar en la carta. Nos parece indicar que estas personas que han engañado a los Gálatas para seguir un evangelio diferente, han dicho: lo que enseña Pablo no lo enseña con autoridad. Pablo es un impostor. Pablo es un usurpador, es un charlatán. Entonces Pablo tiene que escribir una carta con autoridad y decir: no soy un charlatán. Dios me llamó. Lo que ustedes han creído, lo que yo les enseñé, lo que nosotros les anunciamos fue de parte de Dios. ¿Y saben qué? Todo aquel que no enseña de parte de Dios, que sea maldito. Entonces Pablo escribe con preocupación porque las iglesias se están apartando de la fe, pero también escribe con autoridad y con una voz de exhortación, donde el pastor tiene que hablarle con amor a sus ovejas, sí, pero también tiene que hablar con dureza, para que aquellas cabritas que no son parte del rebaño salgan del rebaño, y para ahuyentar a los lobos que quieren despedazar al rebaño. Y entonces, ¿a quién escribe Pablo? A las iglesias de Galacia. No era nada más una iglesia que estaba en peligro, eran varias iglesias, eran varias congregaciones de una región grande. Hermanos, y debemos prestar especial atención en esto, porque Pablo no está escribiendo Gálatas a cualquier persona, está escribiendo Gálatas a miembros de iglesias, a verdaderos creyentes, o al menos van a probar que son verdaderos creyentes si ellos se arrepienten y vuelven al evangelio verdadero, si ellos escuchan la voz de Dios a través de Pablo y vuelven a aquel que los llamó por su gracia. ¿Por qué debemos prestar atención especial en esto? Porque ellos, que son cristianos y que Dios ha puesto soberanamente esta circunstancia en las Escrituras, nos habla de nuestras vidas. Todo lo que está escrito en las Escrituras fue escrito para nuestra edificación, y por lo tanto, si hay cristianos en la misma Biblia que se alejaron del evangelio verdadero para seguir otro evangelio, quiere decir que nos puede pasar a ti y a mí, y que tienes que estar constantemente guardando tu corazón para que no suceda lo que le sucedió a los Gálatas. Hermanos, no tenemos que pensar que lo que sucedió con los Gálatas es que de repente se hicieron ateos. No dejaron de ser una iglesia. Dejaron de creer la verdad. La mentira se metió sutilmente en la iglesia y cambió el evangelio. Fueron cambios sutiles, fueron mentiras que para los Gálatas eran imperceptibles, pero los alejaron de la verdad. Ese es el peligro de la herejía, ese es el peligro de la apostasía. Mientras menos parece apostasía, es más peligrosa. Por eso Pablo se ve obligado a escribirles, porque están en peligro y no se dan cuenta del peligro que están, no se dan cuenta del error en el que han caído. Y entonces, como cristianos, debemos entender que enfrentamos los mismos peligros. Estos verdaderos creyentes fueron engañados. Así también nosotros, aunque seamos verdaderos creyentes, podemos ser engañados. Ahora, la gran diferencia es que un verdadero creyente no persevera en el error. Volverá a Dios, porque Dios lo atraerá a él. Reconocerá la voz del pastor e irá al pastor. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos nosotros dejar el evangelio de Cristo? Por buscar otro evangelio
Lo hemos mencionado en algunas predicaciones los domingos en Jueces, porque tiene que ver mucho con la idolatría. Evangelio, dijimos que viene de dos palabras en griego, eu, que significa bueno, y ángelos, que significa mensaje o mensajero. Evangelio significa un buen mensaje, unas buenas noticias. Y al final de cuentas, el Evangelio es un mensaje de salvación. Y la cosa es así, hermanos. ¿En qué está esperando tu corazón? ¿Cuáles son las buenas noticias que tu corazón necesita, que tu corazón anhela? ¿Buenas noticias de Cristo o buenas noticias de la vanagloria de este mundo? Nuestro corazón necesita un evangelio siempre. Dios nos diseñó así. Ahora hay gente que quiere un evangelio del dinero. ¿No has visto los horóscopos y todas esas cosas que siempre te ofrecen? Te prometen, te va a ir bien en el trabajo, te va a ir bien en el amor, vas a tener vacaciones, vas a poder hacer aquello que tú quieres. Las buenas noticias no son, hay un Dios que te ama y que vino a comprarte con su sangre y todo lo tienes en Él. La gente no quiere esas buenas noticias. Quiere buenas noticias como te ganaste 1,000,000 de pesos. Vas a encontrar el amor de tu vida. Ya no vas a sufrir. Es lo que pasó con los Gálatas. Ellos evidentemente seguían siendo cristianos por fuera, pero en su interior cambiaron el evangelio por algo más. Y ese es un peligro el que todos somos propensos toda nuestra vida cristiana. O nos conformamos y nos gozamos en el evangelio de Cristo, o nos gozamos y nos conformamos en otro evangelio. Y mira, mucho de eso tiene que ver el siguiente versículo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿qué significa gracia? Gracia significa favor inmerecido. Y gracia tiene mucho que ver con una relación. Por ejemplo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, encontramos muchas veces que la frase de cuando una persona le está hablando a un rey, que le dice, si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, te ruego que por favor nos dejes ir, ¿no? Gracia tiene que ver con una relación favorable ante una dignidad mayor. En este caso, un rey. Si el rey tenía gracia, tenía una relación aceptable y favorable, entonces esa persona que requería un favor del rey o tenía una petición delante de él, se la concedían. Entonces, cuando la Biblia habla de gracia, se refiere a esta relación favorable. Ahora, ¿una relación favorable con quién? Dice aquí, gracia y paz sean a ustedes de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Pablo les desea a ellos una relación favorable con Dios. Que Dios te acepte, que tú estés bien con Dios. ¿Y sabes qué? En la actualidad, la gente ignora mucho esta situación. Pero si hay alguien con quien debemos tener una relación favorable, pues es precisamente con Dios. Algunas veces nosotros tenemos problemas en la luz, en el agua, y si tenemos una relación favorable con personas que hacen este tipo de servicios públicos, entonces nos van a solucionar nuestro problema, ¿no? Hasta nos sentimos, pues, suertudos de conocer a personas que nos ayuden a agilizar esos servicios que muchas veces, si tú no conoces a nadie, pues lamentablemente se tardan mucho tiempo. Entonces, si tú tienes una relación favorable, si tienes gracia delante de un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad,
entonces te van a venir a arreglar tu problema. La gente quiere este tipo de gracia, pero ¿sabes cuál es la gracia más importante? El tener una relación favorable delante de Dios. Y hermanos, solo hay dos maneras. Todos tenemos una relación con Dios, todos, hasta el diablo, pero es una relación favorable o una relación de enemistad y de ira. Pablo les desea a los Gálatas que su relación con Dios sea favorable, que ustedes sean aceptables delante de Dios, que Dios los vea con agrado y no con ira, que los vea con misericordia y no con juicio. Y después dice, gracia y paz. La paz se desprende de la gracia. Si tú tienes una relación favorable con Dios, vas a tener paz. Vas a tener paz. No hay cosa mejor que puedas tener que una relación favorable con Dios, que un Dios que te perdonó y que te aceptó y que te ha adoptado en su familia. No hay mayor razón de paz que una relación favorable con Dios el Padre y con el Señor Jesucristo. Y tiene mucho que ver lo que Pablo va a decir en el versículo 4 para poder tener esta paz y la relación favorable con Él, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Si Cristo no se da a sí mismo, si Cristo no muere en la cruz, no puedes tener gracia y paz, no puedes tener una relación favorable delante de Dios. Fuera de Cristo solo hay castigo y solo hay condenación y solo hay ira y destrucción eterna para ti por tu pecado. Pero porque Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, tenemos gracia y paz. Tenemos favor y aceptación de Dios y con ello paz sobreabundante. Pero todo en los méritos de Cristo. Yo siempre hago esta pregunta cuando voy a evangelizar. ¿Era necesario que Cristo muriera en la cruz? Y la gente suele decirme, no, Él lo quiso hacer nomás por un ejemplo. Entonces no han entendido el Evangelio. Si era necesario que muriera. Porque había que pagar un precio. Habría que derramar sangre, había que pagar con la vida, porque el pecado trae como consecuencia la muerte. La paga del pecado es la muerte. Alguien tenía que pagar la paga del pecado, alguien tenía que morir para poder ganar el perdón y la aceptación de Dios, para ganar su gracia, su favor, una relación de amistad y de aceptación con Él. Y ese fue Jesús. Por eso dice gracia y paz de Dios a ustedes, del Señor Jesucristo y de Dios Padre. El Señor Jesucristo quien se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Porque sin la obra de Cristo no hay gracia y paz de Dios. Y ahora muy interesante lo que sigue diciendo. Para librarnos del presente siglo malo. Y la palabra siglo es más bien tiempo, ¿no? Se refiere a algo indefinido, a esta vida, a este mundo, para librarnos de este mundo malo. Y no es que Dios haya creado este mundo malo, es que este mundo cayó en pecado. Y todo lo que encontramos en este mundo está deformado por el pecado y en vez de ser una bendición y algo bueno, viene a ser una maldición. Y podemos preguntarnos, ¿conoces a alguien deprimido? ¿Conoces a alguien amargado? ¿Conoces a alguien que está obsesionado con el dinero, con las posesiones materiales? Quizá la historia más impactante de esto es de esta familia millonaria, los Rockefeller.
A uno de ellos, ya en muy avanzada edad, en su lecho de muerte, le preguntaron, ¿qué le hace falta? ¿No? Una familia de las más ricas del mundo. Tenía cantidades de dinero que son inimaginables. Y estando en su lecho de muerte, le preguntaron, ¿qué le hace falta para morir pleno? Y él dijo, me hace falta un peso más. Todo el dinero que tengo no es suficiente, me hace falta poquito más. Y sabes que todas las cosas en este mundo siempre te van a pedir un poquito más. Y justamente ese es el problema en Gálatas, que ellos dejaron un evangelio que es suficiente, que te da gracia y paz de Dios y del Señor Jesucristo, para seguir un evangelio que te promete con un poquito más será suficiente. Y entonces, aquel que tiene un carro necesita uno un poquito más nuevo. Aquel que tiene una novia está muy bonita, pero no se siente feliz, necesita una un poquito más bonita. O el que es adúltero necesita un poquito más de diversión, un poquito más de adrenalina. Y nunca es suficiente. Se van dejando el evangelio verdadero para buscar gracia y paz en otros lados que nunca la otorgan, que siempre van a pedir un poquito más y un poquito más y nunca va a ser suficiente. En la historia de la iglesia, hermanos, hubo un hombre llamado Tertuliano. Y Tertuliano fue discípulo de los discípulos. Y era un hombre de edad muy avanzada. El emperador de Roma, como se creía Dios él mismo, y los cristianos no adoraban sino al único Dios verdadero, y por lo tanto Tertuliano no adoraba al emperador romano. Le dijo, si no me adoras, te voy a quemar vivo. Y Tertuliano dijo, no me importa. Yo tengo gracia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. No voy a cambiar el evangelio que yo sigo por ti. Sí, puede ser que en este momento no tenga paz cuando me estén quemando las llamas. Pero después de mi muerte, que no tardará mucho, tendré gracia y paz por la eternidad. ¿Y sabes qué? Aún antes de venir aquí, toda mi vida he tenido gracia y paz, porque puse mi corazón en el lugar correcto, puse mi corazón en el evangelio verdadero, y por lo tanto, lo que Pablo desea para los Gálatas, los cristianos que han puesto su corazón en el evangelio verdadero, disfrutan estas dos cosas, gracia y paz. No me importa que no tenga una buena relación contigo. Tengo gracia y paz con Dios. Hermanos, tenemos jerarquía en nuestras relaciones interpersonales. Si tú estás mal con algún vecino que ves una vez cada 6 meses, no te afecta tanto como si estás mal con tu pareja, con tu esposa o con tu esposo o con tu novia o con tu novio. Porque esa relación es más personal, es más intensa y más íntima que la relación con el vecino que ves muy de vez en cuando. La relación más importante para todo ser humano es la que tiene con Dios. Para aquel cristiano que tiene una relación de gracia y paz, que ha sido aceptado, que todos sus pecados le han sido perdonados, que ha sido adoptado en su familia, que ya no hay castigo para él, ya no hay ira para él, sino amor y aceptación, entonces la gracia y paz del Señor trascienden todas las cosas. No tiene que buscar en otro lado. Ha sido librado de este presente siglo malo que te ofrece evangelios que no te pueden llenar, que al contrario te esclavizan y te llenan de afanes. Pero Cristo murió por nosotros para librarnos del presente siglo malo y todos los engaños que vienen consigo. A veces pensamos en cosas muy obvias como
Cristo murió para librarnos de la adicción a las drogas, al apostar. Sí, también nos murió para librarnos del orgullo, de la amargura, de la depresión, de la falta de sentido en la vida. Aquello que hemos visto en Eclesiastés, Dios nos libró de ese presente siglo malo, de pensar que todo es vanidad y que nada tiene sentido. Todo tiene sentido cuando Cristo nos libra del presente siglo malo, de todo este mundo que ofrece evangelios que te dicen un poquito más y será suficiente, pero nunca llega a ser suficiente. Después dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Hermanos, ¿por qué Cristo vino a morir? Porque el Padre quiso enviarlo y quiso Cristo obedecer la voluntad del Padre. ¿Por qué creemos en el Señor y tenemos gracia y paz por medio de los méritos de Cristo delante de Dios? Porque Dios quiso, de su voluntad nos hizo renacer para una esperanza viva, de la suya y no de la nuestra. ¿Por qué entonces perseveramos en la fe, en el evangelio verdadero? Porque Él quiere, porque Cristo vino a morir, porque Él quiere. ¿Por qué los Gálatas volverán? Porque Él quiere. Todo es conforme a su voluntad. Todo está sujeto conforme a su voluntad. Y su voluntad es buena. Hermanos, y qué bueno que Dios quiere rescatarnos. Porque nosotros no queremos. Lo vemos en los Gálatas y lo podemos ver en nuestra propia vida. Si hay alguien que quiere que estemos bien con Dios y que vivamos sobre este camino de abundante bendición, es Dios mismo, no nosotros. Y gloria a Dios por su buena voluntad, soberana, sabia y perfecta. Y terminamos con el versículo 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La gente suele tener un concepto muy abstracto de lo que es gloria. Gloria en hebreo es kabod y significa peso. Y quizá el ejemplo más ilustrativo de esto es el ganado. Cuando una vaca está pesada, está gloriosa, porque quiere decir que está saludable, ya sea lechera o ya sea de carne. Una vaca pesada es una buena vaca. Una que está flaca, pues no tiene gloria, tiene muy poquito peso. Hermanos, los evangelios de este mundo, que no son el de Cristo, no tienen gloria, no tienen sustancia, están inflados nada más, pero dentro de sí no proveen lo suficiente para llenarnos. Por eso te ofrecen lo que le pasó a este señor Rockefeller, diciendo un poquito más y será suficiente. Pero nunca llegará a ser suficiente, siempre se necesitará un poquito más, porque estos evangelios no tienen gloria. Por eso Él dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. A quien sea la gloria para siempre, porque su gracia y su paz es sustancial, es pesada, es suficiente, no está inflada con aire caliente nada más, no está hueca. Hay gloria en el Evangelio de Cristo, hay sustancia para nuestras almas, para nuestras mentes, para nuestros corazones. Y cuando habla Él de quien sea la gloria por los siglos de los siglos, amén, se refiere a que nosotros podemos disfrutar esa pesadez de Dios. Volviendo a este ejemplo de la vaca, ya sea lechera, podemos disfrutar lo que produce una vaca gloriosa, grande, fuerte, sana, hermosa, bella. O la carne que podemos comer de una vaca sana, fuerte, grande.
Así podemos disfrutar gracia y paz de Dios por medio de Cristo que se dio a sí mismo por nuestros pecados. Podemos disfrutar la belleza, la hermosura, la grandeza, la sabiduría y el poder de Dios y asombrarnos y decir, Dios, eres maravilloso. La gracia, el favor que tengo delante de ti, la relación de aceptación y favorable que tengo delante de ti es suficiente para mí, me llena. La paz que tú me das no me la da nada más. Eso es darle gloria a Dios. Reconocer el peso que Dios tiene. Que no es un Dios hueco. Que no es un Dios vano. Sino que Dios es sustancial para mi corazón y para mi alma. A eso se refiere Pablo. ¿Por qué le damos la gloria a Dios? Porque Dios es hermoso. Porque Dios es digno de ser admirado. Y esto produce un deleite en el corazón. Porque no es un Dios que te promete un peso más será suficiente. Es un Dios que sacia. Así pues, hermanos, terminamos nuestro primer estudio de Gálatas. Y recordemos este eslogan, por así decirlo, este tema central que es solo hay un evangelio. No hay otro evangelio, solo uno. Y por eso Pablo está escribiendo, porque está preocupado por los Gálatas, porque han sido engañados para seguir algo más. Pero debemos recordar, hay un solo evangelio. No hay otro evangelio que nos dé la gloria que nos da el Señor. No hay otro evangelio que posea la sustancia, la belleza de Cristo. Los demás están vacíos, como una bolsa llena de aire. No hay nada dentro de ella que te pueda saciar. Solo el Señor. Entonces, así terminamos y nos vemos la próxima semana.